Ninguna. Muy bien, chicos. A ver, empezamos nuestra clase. Bueno, hasta la semana pasada, el día miércoles, hemos estado hablando ya del plano cartesiano. Recuerden que el plano cartesiano, ¿no es cierto?, es el conjunto de todos los pares ordenados, y sobre ese conjunto se estaba definiendo, bueno, en realidad más o menos es esto, el plano cartesiano, ¿no? Aquí está, esto es nuestro plano cartesiano. Aquí está el eje horizontal y el eje vertical. Nosotros le habíamos llamado el eje de abscisas, el eje de ordenadas, y el punto de intersección es el origen, ¿sí? Esto era el primer cuadrante, esto es el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Incluso hay algunos puntos que pueden estar en los ejes, así en el eje horizontal o en el eje vertical, ¿sí? Sobre este conjunto nosotros vamos a trabajar, les dije, todo lo que concierne a hablar de relaciones y funciones, ¿sí? Entonces, lo primero que hemos estado hablando era lo siguiente. Podemos definir un álgebra, ¿no?, de pares ordenados. Para hablar de álgebra, nosotros requerimos, ¿no es cierto?, para hablar de dos pares ordenados, como estoy mostrando ahí, ¿no? Dos pares ordenados del plano cartesiano. Recuerden que R2 representa el conjunto de pares ordenados, o el plano cartesiano. Entonces, ¿cómo se sumaba dos pares ordenados? Se sumaba componente a componente, ¿cierto?, primeras componentes y segundas componentes. Como están viendo aquí, x1 más x2 son las primeras componentes, y y1 más y2 es la suma de las dos segundas componentes. Bueno, también hay que aprovechar algo también. Por ejemplo, mira, cuando nosotros hablamos como pares ordenados, también podemos hablar este par ordenado como que fuera o representaría un vector. Claro que cuando hablamos de un vector, un poquito más que... ¿Cuál sería la idea de ustedes de hablar de un vector? Yo para aclarar. ¿Qué sería para ustedes un vector, chicos? ¿Qué es para ustedes un vector? ¿Qué sería para ustedes un vector? Bueno, geométricamente un vector es una flecha. Una flecha, sí, ¿no? Y claro, puede ser esta flecha, esta otra flecha, y no sé, tantas flechas, sí, pero en el plano cartesiano. Cuando hablamos de una flecha, tiene origen y tiene punto final. Y no solamente eso, tiene dirección, ¿sí? Cuando decimos dirección, hacia dónde apunta, tiene longitud, ¿sí?, cuánto mide eso, y tiene sentido, porque esta flecha puede estar hacia este lado o de repente en el otro lado, ¿no? Y eso es eso. Entonces, claro, los físicos hablan de otra forma, ¿no? Una flecha es como que fueran para ellos, que tiene magnitud, que tiene otras cosas, no sé, pero ya, a mí no tanto me interesa eso, ¿sí? Simplemente, ¿por qué hablé de flechas o de vectores? Porque cada vector tiene coordenadas, pues así, x, y. Entonces, normalmente a veces cuando nosotros hablamos de un punto, nosotros podemos hablar de un par ordenado x, y. Y si lo hablamos en el plano cartesiano, ese punto lo podemos representarlo, aquí puede estar x, y. Entonces, si yo lo ato casi al origen, aquí ya tendría una flecha o un vector, y que tiene, por ejemplo, así, orientación, y hablamos de un ángulo que forma con el eje horizontal, tiene longitud, ¿sí? ¿Cuánto medirá esto? Luego hablaremos, pero en realidad es Pitágoras nomás, ¿ya? La longitud de ese vector es el módulo o la longitud de este vector, del punto desde el origen hasta el punto final.
¿Tiene sentido hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Eso no estoy por ahora. Entonces, mira, tal vez en otro momento hablaremos más de lo que es un vector específicamente, pero por ahora solamente aboquémonos a lo que es un par ordenado, ¿cierto? En el plano cartesiano, y sobre eso podemos hacer dos simples operaciones por ahora. Sumar entre pares ordenados, y la segunda es multiplicar a un par ordenado por un escalar, ¿no es cierto? Así sea cero. No interesa cómo sea ese escalar, pero cómo opera ese escalar. Multiplica cada componente, tal como están viendo aquí. R por x1, R por y. Así el escalar R está multiplicando al punto x1, y1 multiplicando a cada componente, ¿ya? Entonces solamente hay dos operaciones, y con esas dos operaciones, o sea, ¿qué operaciones me refería? Suma de puntos, y la segunda, multiplicación de un escalar por un punto, ¿no? Entonces, con esas dos operaciones, el conjunto, el plano cartesiano, nosotros en matemáticas lo llamamos como que esto fuera un espacio vectorial. Claro, después vamos a profundizar qué será un espacio vectorial. Entonces, es una estructura algebraica para nosotros. Sobre ese conjunto podemos definir un álgebra, podemos calcular la longitud, podemos calcular todo lo que se nos ocurra ahí en el plano cartesiano, ¿ya? Para nosotros va a ser muy, muy importante estudiar qué es un espacio vectorial más largo. Entonces, por lo pronto me interesa calcular distancia entre dos puntos, ¿sí? ¿Cómo calculamos las distancias entre dos puntos del plano cartesiano? Bueno, obviamente la distancia entre dos puntos es como aplicar, ¿no es cierto?, el teorema de Pitágoras. Y efectivamente aquí ustedes pueden ver en la figura, tengo acá el punto P1 y este otro punto P2, y yo quiero determinar cuánto vale esta distancia. Esta longitud se llama distancia del punto P1 hacia el punto P2, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta, yo le he ubicado a este punto P3, simplemente ubicación nada más. Cuánto me desplazo de forma horizontal hasta donde está la segunda componente, el punto P2, y cuánto subo, eso está determinado por la segunda componente del punto P1. Entonces, de tal modo que el punto P3 tenga componentes x2, y1. Entonces, ahora yo necesito calcular esta distancia. Esta distancia vertical es simplemente la diferencia de segundas componentes, ¿no? Pero como no sabemos quién puede estar arriba o abajo, ¿cierto? Prefiero ponerlo en valor absoluto. Entonces sería el valor absoluto de la diferencia entre las segundas componentes, que esto va a ser el cateto. El cateto no es esto. Y este otro cateto también se determina a través de la distancia de las primeras componentes, ¿no? Igual, no sé quién va a estar en este lado, puede estar el punto P3 al lado izquierdo o al lado derecho, como están viendo aquí. Pero si ocurriese eso, no habría necesidad de poner valor absoluto, pero no sabemos, este es un punto arbitrario del plano cartesiano. Entonces es preferible ponerlo también en valor absoluto. Entonces esto va a ser igual la diferencia de las primeras componentes. También es este otro cateto. Entonces, como toda esta figura es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces ustedes saben que esto se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Bueno, que dice que la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto?, sería la distancia del punto P1 al P2 al cuadrado es igual la distancia del punto P1 al punto P3 al cuadrado, más distancia del punto P3 al P2 al cuadrado. Hasta ahí estaría aplicando el teorema de Pitágoras. Pero yo ya sé cuánto vale esta distancia, también ya sé cuánto vale esta otra distancia, simplemente lo reemplazo y esto va a ser igual valor absoluto de x2 menos x1 al cuadrado más esta distancia vertical es igual a y2 menos y1 al cuadrado.
Y ustedes saben por propiedad de valor absoluto, ¿cierto? Cuando usted le va a una potencia bar, ya no es necesario el valor absoluto, simplemente nos quedamos con esta correlación, ¿no? Paréntesis x2 menos x1 al cuadrado más, lo mismo aquí ocurre, sería paréntesis de y2 menos y1 al cuadrado. Pero como yo quiero distancia y esto elevado al cuadrado, entonces simplemente lo que hacemos es extraer la raíz cuadrada. Entonces la distancia del punto P1 a P2 es simplemente esta famosa fórmula. Ahora, esa fórmula también no solamente se puede hablar en el plano cartesiano, también se puede hablar, calcular distancias en el espacio tridimensional, ¿ya? En el espacio tridimensional, o sea, cuando hablamos del espacio tridimensional, nos estamos refiriendo a este sistema. Son tres coordenadas. Aquí está el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Sí? Entonces, todo este conjunto ya no es el plano, sino es el espacio R3. Y ustedes pueden tener dos puntos. Está el punto P1 y por aquí tal vez esté el punto P2 y necesito yo calcular esta distancia, ¿no? Del punto P1 al punto P2. Y para hacerlo, también hay que formar ahí, ¿cierto? Dos tipos de triángulos rectángulos ahí, ¿no? Entonces hay que proyectarlos ahí. Entonces, les aseguro que cuando ustedes lleven el curso de matemática 2 o 3, no sé qué curso, ahí lo van a profundizar todo lo que concierne a problemas tridimensionales, ¿ya? Bien, incluso mira, cuando también yo hablo así en el espacio tridimensional, no solamente en el espacio tridimensional, también se puede calcular en el espacio R4 las distancias en el espacio Rn y así sucesivamente. Ya. A ver, una forma de denotar distancia entre dos puntos es de esta forma. O sea, esta es notación nomás. O sea, calcular distancia entre dos puntos, distancia del punto P1 al punto P2, es una así, doble barra, ¿sí? La distancia del vector que va del punto P1 a P2. ¿Y esto cómo se calcula? Es la distancia del punto final menos el punto inicial, ¿ya? O sea, lo restan, lo aplican Pitágoras, con eso estaríamos calculando la distancia entre dos puntos del plano cartesiano. Algunas propiedades que se dan, recuerden que cuando ustedes calculan distancia entre dos puntos, no interesa de qué orden, la distancia siempre debe ser un número mayor o igual que cero, no puede ser menor que cero. Más de los jamases, no sé si alguna vez ustedes han escuchado, yo he caminado menos 5 metros, ¿habrán escuchado esa frase? Creo que no, ¿cierto? Siempre se dice, hemos caminado una distancia positiva, ¿cierto? O nos hemos desplazado a una distancia positiva. Nunca se dice una cantidad negativa, ¿no? Entonces, por eso es que esta primera propiedad dice, cuando ustedes tengan dos puntos, ¿sí? La distancia entre dos puntos siempre es una cantidad positiva. Bueno, el orden de las distancias, ¿no es cierto?, no altera, ¿no? Por ejemplo, calcular la distancia del punto P1 al punto P2 es igual a calcular la distancia del punto P2 al punto P1, ¿ya? Entonces, por eso cuando yo les decía, ¿no? Si yo voy de Juliaca a Puno, ¿cambiará la distancia de la distancia de Puno a Juliaca? Creo que no. ¿Sí o no? Esta es una distancia única. Salvo que alguien dijera, profesor, pero yo me voy por el lago Titicaca o por, no sé, por otra ruta. Claro, ahí ya un poco más es más distante. Nos estamos proponiendo o estamos hablando de la distancia que va por la única que conocemos, por lo menos los que conocen para viajar de Puno a Juliaca, a través de la ruta pasando por Caracoto, por Paucarcolla, ¿no? Por toda esa ruta, esa distancia es aproximada de 42 kilómetros, ¿no? Otra propiedad que es muy importante, se habla de la desigualdad triangular, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando ustedes tienen tres puntos, aquí está el punto P1,
por aquí está el punto P sub 2 y tal vez por aquí está el punto P sub 3. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que la distancia que une entre los puntos es la menor. No salió. Ahora se llama Nicolás. Esta distancia es menor igual que la suma de estas dos distancias. ¿Sí? A eso se refiere la desigualdad triangular. O sea, unir entre dos puntos es la menor distancia que unir a través de la suma de dos segmentos, ¿no? A eso se refiere la tercera propiedad. Y cuando ustedes tengan la distancia entre dos puntos les da 0, significa que el punto P1 y el P2 deben ser iguales, ¿ya? Esa es una cuarta propiedad. Por ejemplo, fíjense bien en el ejemplo que está aquí en pantalla, dice, determina el perímetro del cuadrilátero cuyos vértices son estos puntos. Entonces el primer punto es menos 3, menos 1, que está aquí en la gráfica. Este punto está en el tercer cuadrante. El punto 0,3 está en el eje vertical en la parte superior. El punto 3,4 está en el primer cuadrante y el cuarto punto, que es 4, menos 1, está ubicado en el cuarto cuadrante. Y cuando nos piden calcular el perímetro es sumar la suma de los cuatro lados, ¿sí? Y con eso ya ustedes conocen el perímetro de ese cuadrilátero. Obviamente para calcular el perímetro hay que calcular la longitud de cada segmento y ahí ustedes comienzan a aplicar, ¿no?, lo que se les está diciendo, cómo se calcula la distancia entre los puntos. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, de acuerdo a lo que ustedes están viendo, entonces voy a calcular la distancia del punto A a B, más la distancia del punto B al punto C, más la distancia del punto de C a D, y finalmente la distancia del punto D hacia el punto A, ¿ya? Entonces, cuando comiencen a calcular distancia entre dos puntos, por ejemplo, en el caso del punto del segmento AB, es simplemente restar, ¿no? Punto final menos punto inicial. Sería 0 menos 3, que quedaría 3 al cuadrado, aquí está, menos 3, menos 0 al cuadrado, más menos 1 menos 3, menos 1 menos 3 al cuadrado. Si ustedes hacen los cálculos, entonces, por ejemplo, esto queda menos 3 al cuadrado, queda 9, más, aquí quedaría menos 4 al cuadrado, 16. 9 más 16, 25, y va a quedar la raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Debe ser una cantidad positiva, mayor que 0. Entonces, de esa forma estamos calculando la distancia del punto A hacia el punto B. Lo mismo hacemos en el caso de calcular la distancia del punto B al punto C, ¿no? Punto final menos punto inicial, o del punto inicial al punto final, como quieran. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto sería la distancia? 3 menos 0 sería 3 al cuadrado, 9, más 4 menos 3, que quedaría 1 al cuadrado, simplemente 1. Entonces, la raíz cuadrada de 9 más 1, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 10, tal como están viendo aquí. Y lo dejan ahí nomás, ¿no? No se necesita mucho. Y faltaría determinar la distancia del punto C al punto D, lo mismo, 4 menos 3 sería 1 al cuadrado, 1 nada más, más menos 1 menos 4 va a ser igual a menos 5 al cuadrado, va a ser 25 más 1, 26. Entonces esta distancia va a valer raíz cuadrada de 26. Y ya está. Y la última distancia, o este otro lado, ¿cierto? Como ven, se dan cuenta que es un segmento horizontal. Entonces simplemente se calcula la distancia de las primeras componentes. Entonces, ¿cuánto sería la distancia? Sería 4 menos, con este menos ese positivo, que sería 3. Entonces 4 más 3 sería 7. Entonces esa distancia vale 7. Entonces el perímetro del cuadrilátero, a ver si ya me dio, ya me he resfriado ya. Ya, el perímetro es la suma de los cuatro lados, sería 5 más raíz de 10 más raíz cuadrada de 26 más 7. Haciendo un aproximado, más o menos sale 20.25 unidades. Es decir, el perímetro de este cuadrilátero vale más de 20.
Bueno, ay, caramba. Lo bueno es que estoy en casita. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Disculpe, con la propiedad número 3 que nos dio Sí, del sí. triangular, ¿me podría hacer un ejemplo, por favor? No me ubico. Mm, a ver. Esa. Desigualdad de triangular. Claro, mira, por ejemplo, mira, de acuerdo a lo que ves en la figura, si queremos calcular, por ejemplo, mira, yo me doy cuenta de la figura. Por ejemplo, yo tomo dos puntos que no sean colineales. Puedo tomar el punto A y C, ¿ya? Entonces me voy a dar cuenta que la distancia del punto A C es menor o igual que la suma de las distancias. Puede ser pasando por B o pasando por D. Distancia de A B más distancia de B a C. Caramba. ¿Cuánto vale la distancia del punto A a C? No lo hemos calculado, pero lo podemos calcular. Distancia del punto A a C, ¿cierto? Esto es igual. 3, bueno, Pitágoras, apliquemos, sería 3 más 3, que sería, no lo podemos decir, 3 menos 3 al cuadrado, más raíz, esto sería 4 menos 1 al cuadrado. Operando, aquí quedaría 6 cuadrado y aquí quedaría 5 al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a 36 más 25, y eso es igual a raíz cuadrada de 51, 61, ¿no? Entonces, esta distancia de A a C, más o menos sale raíz cuadrada de 61. ¿Será cierto que es menor o igual que la suma de estas dos distancias? ¿Cuánto debemos calcular la distancia de A a C? Pues de A a C, ¿cierto? Hemos calculado, o de A a B, error, de A a B hemos calculado 5. ¿Sí? 5. Y del punto B hacia el punto C, hemos calculado que es igual a ¿cuánto? Debe ser raíz de 10. ¿Ya? Raíz de 10. Ahora, ¿cuánto vale la raíz de 61? Un poquito más de 7, casi llegando a 8, ¿cierto? Pongamos de 7.8. ¿Sí? ¿Será cierto que esta distancia es menor que la suma de estos dos números? Creo que sí, ¿no es cierto? ¿Cuánto es aproximadamente la raíz de 10? ¿Más de 3 o no? Chicos. Sí, licenciado. 3.45. 3.45 ya mejor. Entonces, mira, si lo sumamos estos dos números va a ser 8.45. ¿No? Y efectivamente eso es lo que estamos demostrando, ¿no es cierto? La distancia que une dos puntos es menor que la suma de las distancias de otros dos segmentos. A eso se refiere la desigualdad triangular. Entonces, que quedó claro. No sé si le quedó claro a quien me preguntó. ¿Quién me preguntó? Sí, licenciado. Gracias más bien por el ejemplo. Ya, excelente. Henry. Bien, entonces ya quedó clara esa parte. Bueno, en el siguiente problema dice, los vértices de un triángulo son estos tres puntos. Punto A, punto B y el punto C. ¿No? Si D es el punto medio del lado BC, pues tal como están viendo aquí en la figura, ¿no? Aquí está el punto A, lo que me ha dado, el punto B y el punto C. Y D es el punto medio del lado BC. Entonces significa que estos dos segmentos deben ser iguales como distancia. Bueno, entonces lo que está preguntando en el problema es calcular la longitud de la mediana AD. Entonces hay que calcular esta distancia.
Claro que no está difícil. Mira, teniendo los 3 puntos, solo me faltaba conocer este punto, el punto medio. ¿Cómo se calcula el punto medio de un segmento? Es como calcular el promedio, ¿cierto? De dos alumnos. Pero aquí calculamos el promedio de las primeras componentes y el promedio de las segundas componentes. A ver, calculemos cuánto es 2 más 6. Sería 8, mitad, 4. ¿Sí? Ahora calculemos el promedio de las segundas componentes. Menos 1 más menos 1, que va a ser igual a menos 2, mitad, menos 1. ¿Ya? Entonces, ya tengo el punto D y también nos los ha dado el punto A. Entonces, como me piden calcular la distancia de la mediana, pues cuánto vale esa longitud. Entonces ahí ustedes aplican, ¿cierto?, la fórmula para calcular distancia entre dos puntos. En este caso sería calcular la distancia del punto A hacia el punto D. Y esa va a ser la longitud de la mediana. Bueno, entonces, ya aquí en la parte superior está, ¿cierto? Aquí está el punto medio. Y como el punto A ya me lo dan, entonces calculo la distancia entre el punto A y el punto D. Aplicando Pitágoras nomás. Fíjense bien, 3 menos 4 al cuadrado, más, ahora resten segundas componentes, 8 menos, con este menos se positiviza, sería más 1 al cuadrado. Entonces aquí queda 1 y aquí queda 81, entonces 81 más 1 es igual a 82. Entonces simplemente lo dejamos en raíz cuadrada de 82. Es decir, esta distancia vale la raíz cuadrada de 82. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? Oh, claro, ¿no? Ya, vamos a ver otro tema. Por ejemplo, dice la división de un segmento en una razón dada. Cuando hablamos de la división de un segmento, nos estamos refiriendo a esta parte. Imagínense, acá ustedes tienen un segmento de recta. ¿Sí? No tiene que ser horizontal, ¿no?, ni vertical, sino puede ser, ¿no es cierto?, un segmento de recta que esté ubicado en el plano cartesiano, tal como están viendo, ¿no? No es horizontal ni es vertical. Y dentro de este segmento puede que esté un punto cualquiera, como por ejemplo el punto P. Aquí el punto P está divide al segmento o al vector, cualquiera de ellos, al segmento AB en una razón dada. Cuando decimos en una razón dada, ¿qué significa eso, no? Es decir, por ejemplo, el punto P divide al segmento AB en la razón R, llamémoslo, ¿ya? Y si les dan la razón, normalmente esa razón podemos expresarlo como que fuera un cociente de dos números, ¿no? En el caso que fuera, por ejemplo, puede ser aquí M y esto E. Entonces, ¿qué significa este M? Que la distancia del punto A hasta el punto P es una cantidad M, y la distancia del punto P hacia el punto B es una cantidad N, por ejemplo, o una proporción, una relación. Normalmente se empieza, ¿quién es el segmento del punto original o el punto de inicio? El punto A. El punto P divide el segmento AB en la razón R, donde la razón R es igual a M. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo esta o las coordenadas del punto P? Porque eso es lo que nos interesa. ¿Cómo calcular las coordenadas de este punto P? Bueno, eso es lo que se hacemos, dice que es esta forma. Ahora, ¿cómo sale esa forma? Muy simple, ¿sí? Aquí está, vamos a operarlo. Vamos a ver, lo siguiente. Por ejemplo, yo lo he puesto en la razón R, se supone que es esto. Más o menos como que el punto, por ejemplo, el cociente del vector AP sobre el cociente del vector PB es igual a la razón R. ¿Ya? Entonces, hacemos un simple álgebra nomás de puntos. ¿Cómo?
¿Cómo se obtiene este punto? Se hace como dice punto final menos punto inicial, sería P menos A igual, y esto que está dividiendo lo pasan al otro lado a multiplicar, ¿no es cierto? Lo pueden poner así, el vector P a B, ya todavía no le he tomado como una diferencia de puntos, sigo trabajando, ¿sí? Esto sería igual punto final, el punto B, y menos punto inicial, el punto B. Opero como que fuera un álgebra nada más, ¿sí? Va a ser igual a R por B menos R por B. Recuerden que queremos seguir el punto P, entonces lo pasan al otro lado, sería P más R por P igual menos A, pasando al otro lado, A más R veces B. Y continuamos despejando, factorizando, quedaría 1 más R por el punto P igual A más la razón R por B. Entonces despejémoslos, ¿cuánto vale el punto P? Simplemente va a ser igual 1 sobre 1 más la razón por el punto A más R veces 1 más la razón por el punto. Con esto ya como que estamos obteniendo la fórmula. Y ahora, ¿cómo obtenemos? Le damos al punto P coordenadas X sub 0, Y sub 0, ¿sí? Y el punto A le pueden dar, ¿no es cierto? X1, Y1 más R veces 1 más R, y el punto B le dan coordenadas X sub 2, Y sub 2. Opérenlo e igualenlo las respectivas componentes. Caramba, se me pasó. Ahí está. Entonces, al operar me va a quedar así, mira, fíjense bien, X1 más Rx sub 2 dividido entre 1 más la razón. Esa es la primera componente. La segunda componente, ¿cierto? 1 por Y1, Y1 nada más R por Y sub 2 sería R por Y sub 2 y todo dividido entre 1 más la razón, ¿no? Y esto es igual a X sub 0, Y sub 0. Entonces nosotros sabemos que dos puntos son iguales siempre y cuando que las primeras componentes sean iguales y que las segundas componentes sean iguales, por lo que estaríamos diciendo que el X sub 0 es igual a X1 más R veces X sub 2 sobre 1 más la razón. Y en el caso del Y sub 2, pues igual también sería Y sub 1 más R veces la razón por Y sub 2 sobre 1 más la razón. Para que tenga esto sentido, ¿cómo debe ser este número? Diferente de ¿cuánto? Diferente de 0, ¿no? Entonces acá ustedes ponen 1 más R diferente de 0. Y eso es lo que hemos escrito aquí. Esta famosa fórmula. Como que a veces, ¿de dónde sale esa fórmula, no? Entonces simplemente es una operación algebraica nada más. ¿Ya? Preguntas. Una pregunta, chicos. ¿Ninguna? Ahora, otros autores, por ejemplo, lo que hacen es lo siguiente. Si R es igual a esta relación, o sea, no sé si esto es como decir, esta distancia de P1 al punto P es igual a M, y de P a P sub 2 vale N, entonces R es igual a M sobre N. M sobre N. Entonces, si ustedes lo reemplazan aquí, por ejemplo, el X, que es igual a X1 más la razón que es M sobre N por X sub 2 sobre 1 más la razón, M sobre N. Lo operan, esto va a ser igual a N por X1 más M por X sub 2, todo dividido entre N. Y abajo igual, N más M sobre N. Lo simplifican, todo esto, ¿no? Los denominadores, y nos quedamos que X es igual a N por X1 más M por X2 sobre la suma de N más M. Claro, también lo pueden utilizar esto, ¿sí?
Pero ¿de dónde sale n y m? Recuerden que n y m es la razón, es el cociente, ¿no es cierto?, de m sobre y. ¿Quién es m? Es la distancia del punto P1 hacia el punto P, y n es la distancia del punto P hacia el punto P sub 2, ¿no? Lo mismo lo hacemos para el caso de y, ¿no? Simplemente reemplazar la razón y el cero. Seguro que también nos va a salir una ecuación algo similar. Entonces, mira, aquí está la interpretación o la explicación. Cuando estos dos vectores o segmentos tienen que ser sí o sí paralelos, ¿ya? Entonces, si son paralelos, existe un escalar tal vez que satisface esta relación. Y lo que he hecho es simplemente algebrizar, ¿no? Y al final obtenemos esta relación, tal como les he explicado. Y al operar o al reemplazar, hemos obtenido esta forma. Bueno, entonces con eso ya tenemos esta fórmula, ¿no?, que nos permite determinar las coordenadas de un punto que divide a un segmento en una razón dada. Ahora, aquí estoy diciendo claramente que la razón debe ser diferente de -1. Yo la había puesto en la parte superior, aquí creo que la razón 1 más r es distinto de 0, eso es cierto. O sea, cuando ustedes lo ponen así, 1 más r es distinto de 0, esto es equivalente a decir que r es diferente de -1, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos. Entonces, mira, como que esta fórmula. Ahora, algunas interpretaciones. Puede ocurrir lo siguiente. Recuerden que la razón es un número diferente de -1, ¿no? La razón es un número diferente de -1. O sea, si ustedes ubican en la recta numérica, en toda la recta numérica, ¿sí?, todo lo real, aquí está el 0 y por aquí está el -1. Entonces, estoy diciendo que este r puede tomar cualquier número real, excepto el valor de -1. Entonces, si digo excepto de -1, puede ser incluso positivo, puede ser negativo, pero diferente de -1. Entonces, primer dato, dice, si la razón es mayor que 0, ¿sí?, el punto P está en el interior del segmento P1 y P sub 2. O sea, por aquí está el punto P1 y el punto P sub 2. Entonces, el punto P está dentro de este segmento. Puede estar por aquí, no sé. Pero el punto P está no dentro del segmento entre P1 y P sub 2. Ahora, ¿cuándo está el punto P cerca al punto P1? Cuando la razón sea un número que está entre 0 y 1. Es decir, si la razón es un número, ¿no?, menor que 1, mayor que 0, este punto P está cercano al punto P1, ¿no?, tal como está aquí aclarando. Pero si la razón es mayor que 1, significa que este punto P está más cerca al punto P sub 2, o sea, más cercano al punto P sub 2. Ahora, también hemos dicho que la razón puede ser negativa. Y si la razón es negativo, ¿no?, el punto P ya no está dentro, sino en la prolongación, ¿cierto?, del segmento. Puede estar en este lado o puede estar en la prolongación del otro punto. Ahora, pero sé que cuando la razón es negativa está fuera del segmento entre P1 y P sub 2. Entonces ahí habría la pregunta, ¿y cómo sé cuándo el punto P está cerca de 1 o está cerca al punto P sub 2? Y la respuesta está aquí simple. O sea, si la razón es negativa, pero mayor que -1 y menor que 0, significa que el punto P está muy más cercano al punto P1. O sea, ¿qué quiere decir eso? En el gráfico, más o menos que por aquí, estaría el punto P. Y eso ocurre cuando la razón es negativo y es mayor que -1, estrictamente. Sin embargo, si la razón es menor que -1, que puede ser -2, -3, no sé, pero es un número negativo, menor que -1, el punto P está en la prolongación del punto P sub 2. O sea, como que a este lado, el punto P sub 2. Por acá estaría el punto P, el punto P. ¿Y eso cuándo ocurre?
cuando la razón sea negativo, no, mejor dicho, sea negativo y menor que menos 1. Entonces son interpretaciones nada más, es eso, ¿no? Bueno, no sé si tuvieran preguntas. ¿Ninguna? Bueno. Por ejemplo, en el ejemplo 1.10 dice determinar las coordenadas de los puntos de trisección del segmento cuyos extremos son los puntos P1 y P2. ¿Sí? Entonces aquí está el punto P1 y el P2. Y cuando me dice trisección, lo que quiere decir que el segmento P1, P2 lo vamos a dividir en 3 partes iguales. Entonces está preguntando qué coordenadas tendría el punto A y qué coordenadas tendría el punto B. ¿Ya? Entonces, en el caso de que, por ejemplo, si ustedes dicen que si es trisección, estas 3 distancias son iguales. Entonces, más o menos que aquí podría ser K, todo esto valdría 2K. Entonces, en el caso del punto A, el punto A divide al segmento P1, P2, ¿en qué razón? En la razón, ¿cuánto? A ver, no los escucho. ¿Cuánto sería la razón? 3. No. ¿Cuánto vale? 1 a 2, ¿sí? 1 a 2. Un medio, efectivamente. Puedo poner así K sobre 2K, que quedaría un medio, ¿sí? Entonces ya sé que la razón es igual a un medio. Entonces, si ya tengo la razón, ya sé cómo hallar las coordenadas del punto A. Entonces, el punto A más o menos será igual a P1 más la razón sobre por el punto P2 sobre 1 más la razón. Bueno, entonces reemplácenlo. Aquí sería 5, menos 1 más un medio, ¿no? Por las coordenadas del punto P2, que sería menos 3,3, dividido entre 1 más la razón, que es un medio. Bueno, lo operan y ya tiene. Por ejemplo, aquí están viendo que hay un escalar, un medio, ¿cierto? ¿Qué hace un medio a este par ordenado? Lo multiplica cada componente, ¿sí? Y luego lo suma. ¿Sí? Entonces, más o menos que tienen que hacer, ¿no? Todo ese trabajo. ¿Ya? Entonces, aquí más o menos quedaría 5 menos 1 más un medio por menos 3, quedaría menos 3 medios, un medio por 3, sería 3 medios positivos, sobre la suma de estos dos escalares, que sería 1 más un medio, 3 medios. Y ahora hagan su álgebra, ¿cierto?, entre puntos. Entonces, cuando ustedes lo suman, a ver, ¿cuánto es 5 menos 3 medios? Sería 5 menos 3 medios. No los escucho. Sería 7 medios. 7 medios. 7 medios, coma, y menos 1 más 3 medios, que va a ser igual a 1 medio. Y todo esto dividido entre 3 medios. Este 3 medios es un escalar. Ese escalar, como que estuvieran escribiendo así, 1 sobre 3 medios por 7 medios, coma, o punto y coma, 1 medio. Entonces lo podemos escribir de esta forma, 2 sobre 3, 7 medios, coma, o punto y coma, 1 y medio. 2 tercios lo multiplican a cada componente y esto va a ser igual, 2 tercios por 7 medios, que va a ser 7 tercios, primer componente, y 2 tercios por 1 medio, que va a ser igual a 1 tercio. Entonces, estas coordenadas del punto A va a ser igual a 7 tercios, y coma, igual a 1 tercio. Bueno, entonces aquí también está el punto, las coordenadas del punto A, ¿no? La abscisa y la ordenada, ¿no? Bueno, entonces de esa forma estamos calculando las coordenadas del punto A. Ahora me faltaría ya las coordenadas del punto B. Y en nuestro caso, ¿cuál sería la razón que divide el punto B al segmento P1 hacia el punto P2? ¿Cuál sería la razón?
chicos? 2. 2, efectivamente. Esto ya sería de repente hasta aquí, vale una cantidad. Podemos poner una cantidad, de repente 2, ya no le ponemos 2, otra letra, ¿cierto? 2n, y esto que sea igual a n nada más. Entonces, en este caso, el punto B divide al segmento P1 a P2, P1 alta, en la razón 2, ¿cierto? 2, que ¿cómo se ha obtenido? 2n sobre n simplifica, queda 2 nada más. Entonces eso también está aquí en el PDF, ¿cierto? Ahora sí, aquí está la razón, vale 2, y simplemente lo reemplazan, haciendo los cálculos, obtengo las coordenadas del punto B. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo claro? Y la pregunta es, por ejemplo, lo siguiente. ¿No me han preguntado ustedes qué pasaría si la razón vale 1? No que sea igual a menos 1. Recuerden que la razón solamente debe ser diferente de menos 1. En este caso, R igual a 1. Y si la razón es igual a 1, significa que el punto P es punto medio del segmento. Claro, cuando ustedes lo dibujan el segmento, por aquí está el segmento, de extremos el punto P1 y P2, entonces esto es el punto P, significa que estos dos segmentos deben ser iguales. Si eso ocurre, significa que la razón vale 1, o sea, R vale 1. Si la razón es igual a 1, significa que el punto P es punto medio del segmento de P1 a P2. Bueno, entonces acá ustedes lo reemplazan, la razón que vale 1, la razón 1, y simplemente ahí queda x1 más x2 sobre 1 más la razón. Como la razón vale 1, sería 1 más 1, 2. Por eso que aquí directamente la razón me salió, o el punto medio es la semisuma de los extremos del segmento, ¿sí? O sea, simplemente como sacar promedio de un par de puntos, ¿ya? Bueno, entonces la forma de calcular, ¿no? Por ejemplo, mira, fíjense bien en este ejemplo, me dan un segmento de extremos P1 de coordenadas menos 2,1 y el punto P2 de coordenadas 3,2. Me pregunta hallar las coordenadas del punto medio. Entonces, para hallar el punto medio, simplemente hay que hallar la semisuma, ¿cierto?, de estos puntos, ¿sí? ¿No? La semisuma de las abscisas y la semisuma de las ordenadas. ¿Cuánto es menos 2 más 3? Sería 1, la mitad, 1 medio. Y para hallar la ordenada, semisuma de 1 más 2, que va a ser igual a 3, entre 2, 3 medios. Entonces, las coordenadas del punto medio simplemente va a ser igual a 1 medio, 3 medios. Bueno, entonces no está nada complicado. Bueno, entonces, por ejemplo, ahora en este otro problema, fíjense bien, dice, los extremos de un segmento ahora son el punto A y B, A y B, ¿sí? Y allá dice el punto P que divide al segmento AB en la razón. Fíjense bien la razón ahora. La razón R es igual a 2 sobre menos 5, mejor dicho, menos 2 quintos. Este número es un número negativo. Ya, más o menos como que, ¿dónde estará el punto P? Si uno lo ubica, segmento AB, vamos a poner que es el segmento AB. Como la razón es negativa, entonces debe estar en la parte exterior. Ahora, este número es negativo, pero ¿será P mayor que menos 1 o menor que menos 1? ¿Qué dicen ustedes? Estamos hablando de este número. ¿Este número es menor que menos 1 o mayor que menos 1? Menor que menos 1. Mayor que menos 1. Entonces significa que
Como es un número negativo y mayor que menos 1, entonces el punto P va a estar en la prolongación del punto A. Por acá está el punto P. No va a estar dentro del segmento. Si esta razón hubiera sido menor que menos 1, hubiera estado al otro lado del punto B, del otro extremo. Entonces es cuestión de que ustedes, ¿no es cierto?, hagan los cálculos, ¿no? Bueno, aquí está, por ejemplo, dice, ¿no? En primer lugar, graficar el segmento AB, mirando a la izquierda, si la razón es negativa y menor que la unidad en valor absoluto, significa que esto es menor que 1 en valor absoluto. Entonces, el punto P divide el segmento en esta razón. Significa que el punto P está fuera del segmento, tal como estamos mostrándoles, ¿no? Y está cerca al punto A. Y si la razón no está fuera, entonces ya ustedes pueden calcular, ¿no es cierto? Mira, a veces no es necesario usar la forma. Yo lo que siempre utilizo es esto, nomás. Hacer un álgebra, ¿no? Por ejemplo, este vector es punto final menos punto inicial, B menos A, y lo multiplican por la razón, menos 2/5, y este vector es punto final menos punto inicial. Operar nomás es esto, ¿no? Entonces, mira, yo lo que he hecho es aquí, no sé, ya está un poco más directo, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es igual, P menos A igual menos 2/5, punto B más 2/5 del punto B. P, punto P. Esto lo pasan a restar, ¿no es cierto? P menos 2/5 del punto P igual el punto A menos 2/5 del punto B. Y lo comiencen a restar, 1 menos 2/5 quedaría 3/5 del punto P igual, si gustan lo suman, no sé, A menos 2/5 del punto B. Lo puedo multiplicar aquí, así que con el fin de poder simplificar. Entonces el punto P va a ser igual 5/3 del punto A menos 2/3 del punto B. Y con eso ya obtengo las coordenadas del punto P. Claro que aquí yo le miro 1/3 por 5A menos 2 veces B. Este 1/3 al final lo multiplico, ¿no? Yo lo he operado aquí. ¿Cuántas veces sería 5 por el punto A? El punto A es 1,1 menos 2 veces el punto B, que era 10,7. Haciendo cuentas, ¿no? Sería 5 menos 15, sería, o menos 20, sería menos 15, y menos 15 entre 3, menos 5. Está bien. En los segundos componentes, aquí sería 5, aquí va a ser igual a menos 14 más 5, menos 9, entre 3, menos 3. Entonces, el punto P tendría coordenadas menos 5, menos 3. Y si ustedes son muy cuidadosos al dibujarlo, ¿cierto? Lo tendrían que dibujar el punto A, el punto B y el punto P, ¿no? Aquí acabamos de calcular este punto. Se dan cuenta que este punto está mucho más cercano hacia el punto A, pero en la parte exterior. ¿Ya? Ahora, en el caso de la parte B, bueno, la razón sigue siendo negativo, ¿no? Si la razón es menos 4/1, es negativo, pero en valor absoluto es mayor que 1. ¿Está bien? Significa que si en valor absoluto es mayor que 1, entonces, y la razón es negativo, ahora va a estar en el otro lado del segmento, es decir, en la prolongación del punto B, ¿no? Ese es el caso. Entonces, cuando ustedes calculan el punto P, hacen los cálculos, yo le he puesto Q nada más, ¿sí? El cociente del segmento AQ sobre el QB, que la razón es menos 4, resulta el punto Q estas componentes. Si se dan cuenta, el punto Q tiene componentes positivas, 13, 9. Y el punto A era, por ejemplo, mira, fíjese bien, el punto A era 1,1 y el punto B 10,7. Entonces, por lo que me acaba de salir, el punto Q está continuando después del punto B. Bueno, entonces, eso sería la interpretación. Hasta ahí no sé si hay preguntas, chicos. Hasta ahí hay preguntas.
Disculpe, profesor. Esa parte está todo claro, pero en la anterior pregunta, lo que ya pasó, ya tenía una duda, que que el vector escalar, ¿por qué sube? ¿Por qué se invierte para poder distribuirlo? A ver, ¿en qué parte más o menos? En el ejercicio anterior me dices, ¿no? A ver, ¿aquí o más anterior? Más. Ya, por ahí, por ahí. Ya, ahí. Mm, esto. Sí, esa de esa 1/3 medios, Ya, 1/3 meses, esto. es la escalar, Ah, exacto. ya, esto, mira. No, pues, este es un cociente, ¿no? 1/3 meses. A ver, aquí lo hago aparte. A ver, usted me pregunta 1/3 medios. Claro, este uno lo puedes poner 1/1 y dividido entre 3/2. Uno hace esto, los tres extremos y medios, sería 2/1/3. Por eso que así sale. ¿Está claro? Henry. Ah, sí. Disculpe. Ajá. No, no hay problema. No, está bien. No se queden con la duda. ¿Ya? No se queden con la duda. Entonces, por eso que cuando ya le he simplificado esto, esto que me quedó 2/3, recién lo multiplico este 2/3 a cada componente. Los 2/3 por 7 medios, mira, este 2 con este 2 se simplifica, queda 7/3. Este 2/3 por 1 medio, el 2 y 2 se simplifica, quedaría 1/3. ¿Mm? Bueno, espero que les haya quedado claro todo lo demás. A ver, en este problema, por ejemplo, mira, no está resuelto, pero vamos a tratar de resolverlo, ¿ya? Vamos a llevarlo a mi pizarra. A ver, ya está. Ya está. Ahí está el problema. A ver, vamos a tratar de ubicar punto A, B y C. El punto A está en el segundo cuadrante, B primer cuadrante y el punto C en el cuarto cuadrante. O sea, sí o sí necesitamos los cuatro cuadrantes. Bueno, no, los, más o menos, caltante o no sé, más o menos por aquí. De acuerdo a datos, el punto A está en el segundo cuadrante, por aquí que está el punto A. El punto B en el primer cuadrante, 3,5, por aquí está el punto B. Y el punto C en el tercer cuadrante, ambos negativos. -1, -3, ya está. Por aquí más o menos, -1, -3, ¿ya? Entonces, podemos formar nuestro triángulo, formado por 3 vértices. No me salió tan bien. Muy bien. Entonces, ¿qué está preguntando? Lo que está preguntando es, hay que hallar los puntos medios de los lados de estos tres, ¿no? De este triángulo. Entonces, más o menos que por aquí está el primer punto medio, voy a llamar M. Por aquí está el punto medio, le voy a llamar N. Y por aquí tal vez está el punto P, el punto medio. Ahí está. Entonces, está pidiendo calcular, ¿no es cierto?, el punto medio de este triángulo. Hay una propiedad, no sé, no más rápido. Por ejemplo, mira, imaginémonos esto, yo lo voy a trazar. Mejor este lado, así lo voy a empezar así. Ya está.
¿Cómo es este segmento PN con el segmento MP o con el segmento AB, AM? Mejor dicho, sí, nada más. Vamos sobre esos dos vectores. ¿Cómo vectores? ¿Cómo será? Iguales. Iguales, efectivamente. Entonces, pero tenemos ahí el punto M, ¿cierto? Entonces aquí, el vector AM es igual al vector PE. Ya está bien, PN. Pero yo no entiendo. ¿Para qué necesito? Yo pensé que estaba de otra forma. Muy sencillo. ¿Cómo se halla punto medio? Es la semisuma, no era necesario. Estaba yendo muy largo. ¿No? Sumar las componentes, sacar promedios. Henry. Vamos a silenciarlo a Henry. Vamos a pulsar luego a Henry. Disculpe, licenciado. Ya. A ver, no era necesario. Yo pensé que iba a ser de otra forma. Pensé que solamente me daban los puntos medios. En este caso no hay necesidad de hacer eso. Simplemente calcular puntos medios. Sería 3 más 5, sería 8 mitad 4. Ya tengo el punto M, 0,4, el punto P, también punto medio, menos 3, menos 1, menos 4, la mitad, menos 2, y 3 menos 3, 0, mitad, 0, el punto N, mitad, 3 menos 1 sería 2, mitad, 1, y 5 menos 3, 2, mitad, 1. ¿Ya? Entonces ya tengo ahí los cálculos. Ahora pregunta calcular el área del triángulo ABC. Esto no era necesario en todo caso. Muy bien. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo? Entre 2. Pero eso no sabemos, ¿no es cierto? Tendríamos que saber si estos, no sé, un par de lados son perpendiculares. Todavía no se sabe, por ejemplo, cómo es, ¿no es cierto?, el área de ese triángulo, ¿no es cierto? Pues no sé cuándo dos lados son perpendiculares. Entonces necesitamos ahí un poquito de geometría analítica. Pero en este caso no es tanto así. No es tanto así. Uno podría hacer lo siguiente. Una forma podría ser, claro, ir por el camino más largo, como por ejemplo, formar un cuadrilátero. Hacemos así. De tal modo que ese cuadrilátero, ¿sí?, sus lados sean paralelos al eje X y al eje Y. Así más o menos. Entonces, de acuerdo a lo que están viendo, uno puede hallar estos puntos. Le voy a llamar punto P1, esto ya no, esto va a ser el mismo, esto sí, sub 2, esto sí más bien, P sub 3. De acuerdo a la figura, por ejemplo, ¿qué coordenadas tendría el punto P1? 3, menos 3. El punto P sub 2, ¿qué coordenadas tendría? Abscisa del punto B, A, sería menos 3,5. Y el punto P sub 3, ¿qué coordenadas tendría? Más o menos sería menos 3, y la ordenada del punto C, que sería menos 3. ¿Sí? Ahora, yo sé cuánto mide todo esto, ¿o no? ¿Sí? De aquí a aquí vale 3, de aquí a aquí vale menos 3, sería 6. También puedo saber cuánto vale todo esto, ¿no? También, claro. Es resta de segundas componentes. Sería 5, aquí, mira, del eje horizontal sería 5 arriba y de aquí hasta abajo 3. Sería 8 unidades. Lo que querría decir que el área de este rectángulo sería 6 por 8. O sea, el área del rectángulo es igual a 6 por 8, que va a ser igual a 48 unidades cuadradas. Pero yo quiero calcular el área, ¿cierto?, del triángulo, de esto.
¿Y cómo lo calculamos? A ver, ¿cómo lo calcularíamos? Claro, por ejemplo, ustedes si se dan cuenta, este es un triángulo, rectángulo. Vamos a llamarlo triángulo 1, este otro triángulo rectángulo 2, y este finalmente otro triángulo rectángulo, triángulo 3. Entonces, el área del rectángulo sería igual a área del triángulo 1 más área del triángulo 2 más área del triángulo 3 más el área del triángulo que nos están pidiendo, ¿cierto? El triángulo ABC. ¿Mm? Empecemos. ¿Cuánto vale el área del triángulo 1? Bueno, esto vale 8 y esto ¿cuánto vale? Sería 3 y esto vale 1, 4. ¿Sí? 4 por 8 entre 2. Área del triángulo 2, ¿no es cierto? Aquí saldría 6. 6 multiplicado por distancia desde el punto 3 hasta 5 vale 2 entre 2. Más área del triángulo 3. Bueno, y esto si esto vale 2, esto valdría 6. ¿Sí o no? A ver, 3 y 3, 6. ¿Cierto? Por este pedacito, que sería menos 3 a menos 1, que sería 2 entre 2. Más el área del triángulo. Ya está. ¿Ves? Fíjense bien. Ahora sí, a reemplazar. Esto es igual a 48, aquí es mitad, 2, que sería 16, más mitad sería 6, más 2 y 2, 6. Y operamos, ¿no? Entonces aquí sería 12 más 16, 28. No sé si me he equivocado en sumar. Y más el área del triángulo. Entonces, ¿cuánto sale el área del triángulo restando 20 unidades cuadradas? No sé si está correcto. Chicos, Sí, está correcto, licenciado. Sí, está bien. Sí, está bien. otra forma, no sé si ustedes deben recordar. Por ejemplo, para calcular el área, simplemente hay que aplicar una fórmula parecida a una determinante y operar. Voy a desarrollar otra forma, más o menos como que, no importa, abajo lo voy a copiar. ¿Ya? Entonces, mira, otra forma, a ver si nos sale bien. ¿Ver? El área del triángulo, se pone acá un medio, las coordenadas, por lo que se han dado cuenta aquí es el punto B, luego el punto A y el punto C, y repiten las primeras coordenadas. Entonces esto va a ser igual a un medio. Coordenadas de B va a ser 3, 5, coordenadas de A que va a ser igual a menos 3 y 3, y el punto C menos 1 y menos 3, y repetimos las coordenadas, las primeras coordenadas. ¿Y esto cómo se opera? Los que van de izquierda a derecha solamente lo multiplican y le sacan el signo positivo, y las que van de derecha a izquierda lo multiplican y le cambian de signo. ¿No? Entonces, operando, vamos a ver, un medio. Empezamos de izquierda a derecha, sería 3 por 3, 9, menos 3 por 3, menos 9, menos 1 por 5, menos 5. Ahora voy del otro lado. 5 por menos 3, menos 15, le cambiamos de signo, sería más 15. Y 3 por menos 3, que sería menos 3, con el signo cambiado, más 3. Y aquí menos 3 y 3 va a ser igual a menos 9 más 9. Ya está. Operamos. Esto con esto se simplifica. Y esto queda 10. 3 más 9, 12, 22, 11. ¿Por qué me salió otro número? ¿Se hemos equivocado? A ver, ¿qué dicen, chicos? Pero eso no tendría que ser en orden A, B, C y luego A.
bajarlo 2 veces. A, B, señor. No, se puede, mira lo que ven ustedes, si fuera ABC saldría negativo, ¿ya? Por ejemplo, tal como están viendo el triángulo, ¿sí? Pero creo que se toma valor absoluto cuando, o sea, Claro, ambas componentes. en el caso Las que fuera una, componentes se enfilan, ¿no? Y luego se sí, multiplican, luego al final se restan, saca valor absoluto y se divide entre dos. ujú, sino que aquí es lo que estoy revisando, a ver, no sé si nos hemos equivocado, pero vamos a revisar, ¿ya? Obviamente en el triángulo 1 esto es 8 y esto vale 4, sí, está bien, sería 16. En el triángulo 2 sería, aquí sería 6, claro, y aquí vale 2, ¿sí? 4 a 3, 2, y en este triángulo 3 sería 3 y 3, 6, está bien, y a este lado 2 unidades, está bien, entonces sería aquí mitad 2, 16, más 6, más 6, 22, 28, 28, ¿ya? Entonces el área sería 20. Sin embargo, con esta fórmula me sale otro número. Disculpe, licenciado. Dime, Henry. Y ahí no sería bajar más la A. Y le está bajando ahorita B, ¿verdad? Y más la A. Sí, Eso le faltaría. no, ya no es necesario la A, solamente uno nomás se repite. Uno nomás se repite. El primero que lo hayas elegido. Ahora, si me dicen, por ejemplo, empezando de ABC, claro, me va a salir negativo, pero lo tomamos al final valor absoluto y la respuesta, ¿no?, siempre va a ser lo mismo. A ver, lo hacemos de esa misma forma. A ver, vamos a ver. Tomando el punto A, que es un medio, el punto A, B y C, y repetimos el punto A. ¿Ya? Entonces, el punto A tiene coordenadas menos 3 y 3. Disculpe, licenciado, Dime, en la operación de la determinante estoy viendo que falta un número, ya que es el 3 por menos 1. Usted me le puso más 3. No debe ser menos 3. a ver, vamos a revisar ya, ahora sí. Porque No, creo que ahí está el error. a ver, vamos a ver, aquí está, ya, vamos a revisar. A ver, punto A es menos 3, 3, 3, 5 y menos 1, 3. A ver, ¿cuánto nos sale? No importa si nos sale negativo, ¿ya? De izquierda a derecha aquí sería menos 15, menos 9 y menos 3, ¿sí? Ahora para el otro lado, 9 menos 9, ¿sí? Aquí sería 5, no, menos más 5 positivo, y acá sería 9 menos 9. Está. A ver, un medio. A ver, esto sería menos 9, menos 18, menos 27, menos 27, menos 30, y menos 15, menos 45, negativo. Y sumado más 5, está bien. Sí salió. Entonces esto sale un medio, ¿no? La resta sería menos 40, la mitad menos 20. Pero como estamos calculando área, lo positivizamos, sale 20 unidades cuadradas. Aquí algo debe haberme equivocado, ¿ya? Algo debe haberme equivocado. No sé qué es el error. Disculpe, licenciado. Dime, Henry. Está el error. El error está en el signo del último. 3 por 3 sería menos 9, no sería más 9. Ah, ya ves. Gracias. Aquí, ¿no es cierto? Ya. Sí. Ya. Mira, un error, mira, mata el problema. Muchas gracias, Henry. Ya, muy bien. Bueno, y después ya dice determinar el perímetro formado por los puntos medios. Entonces, si ya sabemos los puntos medios, ya podemos calcular, ¿no es cierto?, el perímetro. Para calcular el perímetro
¿no?, del triángulo que está ubicado por los puntos medios. Me refiero a este triángulo. Entonces, como ya conocemos los puntos medios, ya podemos calcular el perímetro, etc. Entonces no va a haber problema. Y sin necesidad de calcular cuánto sería el área del triángulo, ¿no es cierto?, del que estoy pintando al color del triángulo de los puntos medios. ¿Cuánto sería? Sabiendo que el área del triángulo ABC era 20. 5, entre 4 y 5. Claro, era 20 entre 4, ¿no? Es que sería 5. 20 entre 4, 5. Claro, es la cuarta parte. O sea, en realidad, cada una de estas áreas, ¿sí?, son iguales. Como todas son 4 áreas, entonces lo dividimos el 20 del total, que era entre 4 y que sería 5. Entonces, este área vale 5, esto vale 5, esto vale 5 y esto vale 5. Y con eso ya se acabó. Y si no, prueben, no pueden calcular, ¿no es cierto?, conociendo los puntos, estos puntos, calcular el área, ¿no?, como acabamos de hacer. ¿Ya? Bien, entonces eso sería, por ejemplo, la parte de segmentos. Aquí hay una pequeña tarea, ustedes lo pueden estar trabajando, ¿sí? Ya esta es la primera tarea para la primera de la segunda unidad, o sea, vayan trabajándolo. Y empezamos con el tema de relaciones, ¿ya? Claro, en su momento más hablaré más cosas, ¿no? Porque en realidad yo les digo que se necesita también conocer un poquito de cónicas, ¿no? Voy a hablar también un poquito de cónicas, me refiero a rectas, circunferencias, elipses, parábolas, no tan profundo, pero por lo menos voy a tomarlas, ¿ya? Porque sí o sí se necesita hablar de esas relaciones, de las relaciones, y hablaremos luego de funciones. O sea, tenemos que llegar hasta el tema de funciones. Bien, chicos. Por ahora, Licenciado, una consulta. Tengo una duda sobre la pizarra del último ejercicio. La pizarra. Ya, aquí está. El último. Sí. Para formar la matriz, eso ha tomado referente como primero los puntos B, A, C, B. He visto que tiene relación como el punto B está en el primer cuadrante, el punto A en el segundo cuadrante, el punto C en el tercer cuadrante. ¿Se toma siempre ese orden? A ver, vamos a ver. Buena tu pregunta. Profesor, acotando la pregunta del compañero, si usted lo multiplicaba ese 3 en ese orden con ese menos 3, tendría que salir menos 9, ¿verdad? Pero después ya poniéndolo como menos, te tendría que salir positivo. Sí salió, sino que el error que yo fue cuando al momento de multiplicar. O sea, mira, el error que yo cometí fue esto. Aquí, si se dan cuenta, a ver, mira, yo he multiplicado las componentes que van de izquierda a derecha, ¿cierto? O de derecha a izquierda. 5 por menos 3, que sería menos 15. Cambiado de signo, más 15. 3 por menos 1, que sería ¿cuánto? ¿No es cierto? Aquí sería menos 3 más 3. Y menos 3 por 3, que sería menos 9, más 9. Entonces, aquí debe estar el error. No debe simplificarse uno de ellos. ¿Sí? Entonces, el primer 9. El primer 9, ¿no? Eso era el primero, ¿no? Ya. Bueno, pero mira, ¿qué voy aquí? Yo lo que digo es lo siguiente. En el caso que, por ejemplo, si fuera 3 puntos, no hay ningún problema. ¿Ya? No interesa con quién usted lo inicia. El problema falla cuando usted tiene 4 puntos. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, si le hubieran pedido hallar el área del cuadrilátero. Imagínense que por aquí está. Así está. El punto A, por aquí está el punto B, y el punto C, y el punto D. Ya, lo hice a propósito. ¿Ya? Entonces, como que el cuadrilátero me sale así la figura. No es un rectángulo, que bueno. Yo quiero calcular el área de este cuadrilátero. Si yo quiero sin dibujar, yo calculo el área del cuadrilátero. Va a ser siempre igual. Un medio, no importa en qué punto empiece usted. Entonces, si usted empieza en el punto A, luego pone el punto que sigue. Pero acá hay un pequeño problema. Vamos a suponer que no lo hayas dibujado y lo pones así. Punto B, el punto C y el punto D, sin dibujar. Y el profesor me ha dicho que hay que repetir el primer punto. Ya está, muy bien. Si no lo has dibujado, esta fórmula está mal aplicada. ¿Por qué?
Porque estarías calculando, ¿no es cierto?, esta figura. A, B, C y D. Y más o menos así. O sea, estarían calculando el área de esa figura que lo acabo de pintar. Así. Y no estarían calculando esto que no está pintado. Pero si tú lo ubicas, como está aquí, entonces la fórmula más o menos debería ser así. El área del cuadrilátero sería igual a 1/2 A, C, si empezó el punto A, C, B, D y repito el punto. Ahora, ¿por qué tengo que empezar en el punto A? ¿Yo puedo empezar en otro punto? Sí, puedes empezar en el punto B de repente, ¿cierto? De repente aquí empiezas, luego pasas al punto D, o A, y el punto C, y repites el punto. Ahora, mira, si se dan cuenta, yo estoy moviéndome en sentido antihorario, en ese sentido. Ahora, si por ejemplo ustedes lo hacen en el otro sentido, claro, cuando lo hacen en el sentido horario, la respuesta les va a salir, por ejemplo, negativa, ¿no? Entonces, hace rato cuando estaba poniendo así, lo ponía A, B y C, está en sentido horario, y por eso que salió menos 20. Pero cuando yo lo hice en este sentido, B, A, luego C y D, eso sale en esto positivo la respuesta. Entonces, ¿qué es importante cuando ustedes calculen áreas? Ubíquenlo primero, no vayan a cometer este problema. Entonces, mira, sin dibujarlo, una opción me ha dicho así, pongo el punto A, B, C y D. Pero, ¿qué pasó? No están calculando el área del todo cuadrilátero, sino de lo que están viendo, esta figura es tipo una mariposa, ¿no? Y eso no es lo que se está preguntando. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando ustedes calculen área de estas figuras, ¿ya? Y el sentido, si es el sentido antihorario, obviamente la respuesta va a ser no positiva. Pero si no lo toman en sentido horario, la respuesta es negativa. Pero como saben que el área se tiene que positivizar, con el valor absoluto se positiviza. Ahora sí, ¿está claro, chicos? Sí, licenciado. Así. Muy bien. ¿Alguna otra consulta más? Bien, chicos, entonces por hoy día nos quedamos, voy a hacer el llamado de asistencia. He olvidado. Matemáticas fáciles. A ver, rápidamente. Adubiri. Muy buenos días, Fabiola. Aguilar. Ese no viene, ese señor. Joseph. Aiko. ¿Dónde está? Erickson. Presente, licenciado. Buenos días. Ronald, Ari. Ronald. Moisés. Presente, licenciado. William, Atencio. William. Ya pasó. Renato Ábalos. Renato. Félix Cáceres. Presente, Félix. Ok. Max Coa. Buenos días, licenciado. Presente. Oh, muy bien. David Cora. David. Presente, licenciado. Muy buenos días. Diego Charaja. Diego. José Chino. Presente, licenciado. Hola, Chino. Elvis Churacutipa. Presente, licenciado. José Condori. Presente, licenciado. Denis Coya. Presente, licenciado. Luis Cutipa. Presente, licenciado.
Yamel. Presente, licenciado. Luis Flores. Luis Flores. Presente, licenciado. Jason Flores. Presente, licenciado. Presente, Flores. Ya, sí, ya te escuché. Alex González. Alex González. ¿Dónde está? Johnny Guainasi. Presente, licenciado. Henry Gibaja. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Ok. Presente. Carlos, sí, te escuché, Henry. Carlos Mamani. Carlos Mamani. Heiner Mamani. Presente, licenciado. Joel Mamani. Presente, licenciado. Aarón Marín. Presente, licenciado. Julio Mondragón. Ese ya no viene. Julio Mondragón. Miguel Monteagudo. Frank Núñez. Presente, licenciado. Omar Ortiz. Presente, licenciado. Rolando Pacompía. Presente, licenciado. Brian Pavio. Presente, ingeniero. Ronald Quispe. Presente, licenciado. Buenos días. Muy buenos días. Richard Salas. Presente, licenciado. Eduardo Vilca. Eduardo Vilca. Ruel Yanapa. Presente, licenciado. Buenos días. Muy buenos días. ¿Alguien me ha llamado asistencia? Licenciado, muy buenos días. Ábalos Ortega. Ábalos. Bueno, ya. Dime, Fernando, tu apellido. Licenciado. Fernando, tu apellido. Ya, está bien. Ay, hijo. Dios. Licenciado, atención, Mezquita también. Atención, atención. Ya, atención. Disculpe, licenciado. Charaja no ahí también. Charaja. Ya. Muy bien, chicos. Hasta la próxima semana. Hasta el día lunes. Hasta la próxima, licenciado. Hasta la próxima, licenciado. Hasta la próxima, licenciado. La próxima, licenciado.